Hola a todos, es un placer saludarles y seguimos avanzando en su materia de contabilidad gerencial. En esta ocasión estaremos hablando de herramientas que nos ayudan a hacer un análisis sobre la información financiera de un negocio. Como hemos visto, los estados financieros son parte fundamental de la organización y la información que se genera a través de la contabilidad contribuye al avance y análisis de la toma de decisiones de un negocio. En esta ocasión estaremos desarrollando el análisis DuPont. Cuando hablamos del análisis DuPont, estamos frente al modelo creado por Donaldson Brown allá por el año 1912. Esta fórmula se enfoca en medir tres elementos principales dentro del negocio, como lo son los activos, la rotación que estos tienen, también la parte de el multiplicador de apalancamiento financiero y también la posición del patrimonio. Algo muy importante a destacar del sistema DuPont es que es el análisis financiero de la rentabilidad del negocio. En pocas palabras, cuánto del dinero que yo estoy invirtiendo en patrimonio se convierte en una utilidad a distribuir para el accionista. El sistema DuPont utiliza, como lo mencioné, los activos, el capital de trabajo y el multiplicador del capital, o llamado también apalancamiento financiero. La combinación de estas tres variables nos permitirá poder determinar la rentabilidad y el costo financiero que tiene el uso del capital financiero para desarrollar distintas operaciones. A continuación damos a conocer el esquema del análisis DuPont. Vamos a partir de una forma ascendente, partimos desde la base y llegamos hacia el ROE. Tres formas de calcular el análisis DuPont. El análisis DuPont lo podemos calcular determinando la rentabilidad sobre los ingresos, denominada como ROS. En este aspecto dividimos la utilidad neta, extraída del estado de resultado, entre los ingresos también extraídos del estado de resultado. Al hacer esa división o esa razón, estaremos encontrando la rentabilidad sobre los ingresos, es decir, cuánto de los ingresos que ha percibido la empresa se están convirtiendo en utilidades, qué porcentaje. Y también calculamos la rotación de los activos, la cual nos va a indicar cómo los activos influyeron en generar los ingresos. Para ello tomamos los ingresos del estado de resultado, las ventas que se presenten, y las vamos a dividir entre los activos totales, que este valor se toma del balance de situación financiera. Posteriormente calculamos el multiplicador de apalancamiento financiero. ¿Cómo se hace esto? Dividimos los activos entre el patrimonio, es decir, estamos calculando cómo el patrimonio está aportando, ¿verdad? O se está apalancando los activos a través del patrimonio, ¿sí? Entonces dividimos el total de activos extraído del balance, al igual que el patrimonio que también se extrae del balance de situación financiera. Si nosotros queremos calcular la rentabilidad sobre el patrimonio, tendríamos que multiplicar el ROS por el ROTA por el MAF, y de esa forma encontramos la rentabilidad sobre el patrimonio. Otra forma, otra metodología es calculando el ROA. El ROA se puede calcular dividiendo la utilidad neta entre los activos. Y aquí estamos viendo cómo los activos contribuyen a generar esa rotación, a generar las utilidades que hemos presentado en un ejercicio. De una forma práctica y corta también podemos calcular el ROA multiplicando el ROS por el ROTA, es decir, la rentabilidad sobre los ingresos por la rotación de activo. Una vez nosotros hemos calculado el ROA, si lo multiplicamos por el multiplicador de apalancamiento financiero, estaremos calculando también la rentabilidad sobre el patrimonio. Segunda forma de calcularse. Y la forma directa en la cual nosotros aplicamos la fórmula utilidad neta entre patrimonio, eso nos dará la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Qué estamos analizando a través del DuPont? Como lo decía,
cómo aquel aporte que se da a nivel de patrimonio se está convirtiendo en una utilidad para el negocio. Es importante tener en cuenta que no solo es de llegar o obtener un dato, sino que tenemos que conocer y analizar el promedio de la industria. Por ejemplo, si yo estoy o me desempeño en el sector de café, tendría que saber cuánto es la rentabilidad sobre el patrimonio que se está obteniendo en este sector. Por decir un ejemplo, si el sector está dando una rentabilidad del 20% y al aplicar el análisis Dupont determino que el ROE de mi negocio es del 10%, yo estaría debajo de la industria. Por lo tanto, es necesario hacer los ajustes estratégicos en la parte financiera que me permitan elevar mi análisis Dupont o mi rentabilidad sobre el patrimonio, de tal forma que sea atractivo mi negocio, esto para generar valor de él y también en un futuro revalorización de venta de la empresa. Y ahí la importancia de, al momento de calcular la rentabilidad sobre el patrimonio, conocer el promedio de la industria. El análisis Dupont está midiendo la rentabilidad de la compañía y también ve el desempeño económico de esta. Base de este modelo son los ingresos y los activos. Con el ROE estamos viendo tanto el apalancamiento financiero, la eficiencia que se está teniendo para la utilización de los activos, la eficiencia operativa que se da en el negocio. De esa forma tenemos que buscar o identificar la identidad Dupont de la empresa. Vamos a explicar, o voy a explicar un ejercicio en el cual estamos calculando el análisis Dupont. Para ello, de nuestros estados financieros vamos a usar el balance de situación financiera y el estado de resultado. Y estamos obteniendo o extrayendo una empresa que presenta la siguiente información. La utilidad neta que presenta en su negocio es de $220,000. El patrimonio es de 2 millones y los activos son de 3.500.000. Los ingresos que obtuvo en X ejercicio son de 6 millones. Con estos datos nosotros podemos ir a las fórmulas que presentamos con anterioridad y poder aplicar el análisis Dupont, de tal forma que nos quedaría de la siguiente manera. Si calculamos la rentabilidad sobre los ingresos, dijimos que la rentabilidad sobre los ingresos va a ser la utilidad neta, que son $220,000 entre los ingresos, y para ello estamos con el valor de 6 millones de dólares. Al calcular o al hacer esta operación obtenemos un ROS de 3.67. Ahora, la rotación de los activos, es decir, cuántas veces los activos rotaron y contribuyeron a generar los ingresos, esa se calcula ingresos entre el total de activos. Para este ejercicio tenemos 6 millones de ingresos y de activos 3 millones y medio. Nos da un ROTA de 1.71. El multiplicador de apalancamiento financiero, este lo calculamos relacionando los activos entre el patrimonio del negocio. Estamos dividiendo 3.500.000 entre 2 millones de patrimonio, teniendo un apalancamiento financiero o un MAF de 1.75. Si nosotros multiplicamos el ROS por el ROTA por el MAF, vamos a llegar a la rentabilidad sobre el patrimonio, que en este caso nos dará un 11%. La rentabilidad sobre los activos la calculamos dividiendo, como lo vimos, la utilidad neta, que sería de 220,000 entre los activos, que son de 3.500.000. Eso nos da el valor de 6.29%. El multiplicador de apalancamiento financiero ya lo hemos calculado con un 75, y si multiplicamos el ROA por el apalancamiento financiero nos dará el 11% de rentabilidad sobre el patrimonio. La rentabilidad sobre el patrimonio, si lo hacemos de forma directa, es la división entre la utilidad neta sobre el patrimonio, obteniendo un 11% para los estados financieros que estamos analizando. Ahora, con ese 11%, yo tengo que saber el promedio de la industria. Si usted se convierte en inversionista,
tendría que saber cuánto es el promedio de la industria que ofrece de rentabilidad sobre el patrimonio, para valorar si le conviene o no le conviene invertir en esta empresa. El mínimo que yo tendría que exigir sería el promedio de la industria. Dábamos el ejemplo, si el promedio de la industria es del 20%, esta empresa está por debajo del promedio de la industria. Por lo tanto, al momento de valorar el negocio, esto influirá para poder realizar una oferta. Y lo conveniente sería invertir en aquellas empresas que manejen el ROE de promedio de la industria o superior a este. Claramente esto revalorizará el valor del negocio. Lo que podemos determinar con este 11% es que por cada dólar invertido en el patrimonio nos están asegurando un 11 centavos de utilidad neta, es decir, de esa utilidad a distribuir. Vamos a hacer un análisis. Starbucks es un negocio entendible y que en el periodo, en los años, maneja una deuda baja. El ROE es algo muy importante y que tanto las grandes compañías como las pequeñas pueden utilizarlo. Y vemos que Starbucks no va lejos de eso. De hecho, se considera la quinta empresa más valorada según Fortune. ¿Qué es la esencia o qué es lo que hace? ¿Verdad? Se habla mucho que vende cafés de los más caros en el mercado y ha identificado, pero se ha logrado identificar en una gran medida con el cliente. La marca agrada y de pronto atrae a la mayoría de clientes. Cualquier persona, que es algo que lo diferencia a Starbucks, puede visitar este tipo de cafés en el mundo. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el menú y sabe qué va a encontrar en este tipo de negocio. Lo que ayuda a que los turistas puedan buscar este negocio y por tanto también seguir creciendo a nivel de empresa. Starbucks posee un ROE del 50% y se estima que es creciente. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar que invierte usted en patrimonio, que se invierte a nivel de patrimonio en Starbucks, le está garantizando 50 centavos de utilidad neta, algo muy atractivo para el momento de nosotros elegir una inversión. Entonces vemos que la rentabilidad del patrimonio o sobre el patrimonio, que es prácticamente el análisis DuPont, sí nos da un indicador para que nosotros podamos medir la inversión que se tiene que hacer en un negocio. La forma de calcular el DuPont, como lo explicábamos al inicio, por medio de las tres variables, es multiplicando el ROS por el ROTA por el MAF. De esa misma forma vamos a llegar al ROE. Si sustituimos los datos que vimos en el ejercicio, hablamos de multiplicar el 3.67% por el ROTA por el MAF y vamos a llegar al 11% que calculamos de forma directa en la rentabilidad sobre el patrimonio. Gracias por su amable atención. Seguimos avanzando en la materia. Esté pendiente de su plataforma, que vienen más audios, viene también la parte de videos y más herramientas que nos van a permitir facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los invito a estudiar esta clase y a que puedan también generar siempre sus consultas, dudas que se puedan ir dando para poder irles apoyando en su materia. Bendiciones a todos y seguimos en contacto.